En la lectura del testamento, se burló de mí. Espero que disfrutes de no tener hogar porque me aseguré de que no obtengas nada. Luego, el abogado dijo, hay una última sección. Cuando anunció mi patrimonio neto, mi hermano se desmayó. Mi nombre es Brooke Meret y tengo 35 años. 6 días después de que enterramos a mi madre. Mi hermano cambió las cerraduras de la casa en la que crecí y dejó las cosas de mi hija en el porche. Bajo la lluvia. Las zapatillas de Nora estaban empapadas. Su conejo de peluche estaba boca abajo en un charco. Y Garrett se paró en la puerta de nuestro padre. La puerta de una casa que ha estado en esta familia desde 1890, y me dijo que yo no era nadie. La tierra se queda con el hijo varón de la familia Meret, dijo. Las chicas se casan y se van. Deberías haber aprendido eso hace mucho tiempo. Dijo más después de eso. Dijo que yo debería disfrutar de no tener hogar. Dijo que se había asegurado de que yo no obtuviera nada. Pero aquí está con lo que Garrett no contaba. Había una última sección en ese testamento. Y cuando el abogado la leyó en voz alta. Cuando anunció mi patrimonio neto a una habitación llena de personas que habían pasado toda mi vida. Llamándome la hija sobrante, mi hermano cayó al suelo. Bienvenidos de nuevo a Venganza Familiar Oculta. El canal donde las personas silenciosas finalmente tienen la última palabra y los documentos hacen todo el ruido. Si una familia alguna vez te hizo sentir como el hijo de repuesto, el que olvidaron contar. Esta historia es para ti. Deja un comentario diciéndome desde dónde nos ves y qué hora es, y asegúrate de suscribirte. Ahora, permíteme llevarte de vuelta a Marietta, Ohio. Una población de 8.000 habitantes, más o menos, donde el apellido Meret todavía significa algo. O al menos solía hacerlo. Marietta se encuentra donde el río Muskingum se encuentra con el río Ohio. Es el tipo de ciudad donde la gente conoce el nombre de tu abuelo. Tu puntaje de crédito y en qué banco de la iglesia te sientas los domingos. Los Meret ayudaron a construir la mitad de las casas en la calle Front. Mi bisabuelo fundó la tienda Trabajos en Madera Meret e Hijo en 1947. Y el letrero todavía cuelga en la tercera calle tallado a mano en madera de nogal. Mi padre, Tom Meret, dirigió esa tienda durante 31 años. Era bueno con las manos y terrible con sus hijas. Digo hijas, pero solo había una, yo. Y luego estaba Garrett, 6 años mayor, el hijo primogénito. El que tenía el nombre que encajaba en el letrero. Al crecer, la división era simple. Garrett iba a la tienda después de la escuela. Yo iba a la cocina con mi madre, Ruth. Garrett aprendió a unir tablas y a leer planos. Yo aprendí a hacer guisos y a guardar silencio. Mi padre tenía una frase que repetía como una oración. Cada día de acción de gracias, cada temporada de impuestos a la propiedad. Cada vez que alguien preguntaba por el negocio, decía. La tierra se queda con el hijo varón de los Meret, las chicas se casan y se van. Lo decía de la misma manera en que dirías que el sol sale por el este. No de forma cruel, solo como un hecho. Ruth apretaba los labios y pasaba las papas. Yo miraba mi plato y contaba los guisantes. Cuando tenía 15 años, le pregunté a mi padre si podía trabajar en la tienda los sábados. Me miró como si le hubiera pedido volver a cablear la casa. ¿Para qué?, dijo. Tú no te vas a quedar. Me fui de Marietta 3 años después con una bolsa de lona y un lápiz plano de carpintero que mi padre me había regalado cuando tenía 9 años. El tipo de lápiz que usan los carpinteros con grafito ancho. Me lo había puesto detrás de la oreja una tarde y me había dicho, ahí está. Ahora pareces una Meret. Fue la única vez que me dijo algo así. Me pagué la carrera de contabilidad en la Universidad Estatal de Ohio. Luego una maestría en contabilidad forense. El tipo de trabajo donde sigues el dinero a través de empresas fantasma y facturas falsas hasta encontrar a la persona que creía ser más inteligente que la hoja de cálculo. Era buena en eso, muy buena. A los 26 años,
trabajaba en una firma en Columbus, desarmando casos de fraude que aparecían en las noticias de la noche. A los 29 años, había comenzado mi propia empresa, Grupo Forense Meret. 3 empleados, luego 8, luego 22. La construí en una oficina alquilada sobre un lugar de sándwiches en la calle It. Y la construí sola. Garrett llamaba a mi trabajo el trabajo de la calculadora. Mi padre lo llamaba algo que hacer hasta que te establezcas. Ruth, mi madre, solo preguntaba si estaba comiendo lo suficiente. Nadie en Marietta sabía qué era la contabilidad forense, y a nadie le importaba aprender. En las cenas familiares. Cuando Garrett hablaba sobre la expansión de la tienda o su plan para remodelar y vender casas especulativas, mi padre se inclinaba y asentía. Cuando yo mencionaba que había cerrado un caso de fraude de 7 cifras para un cliente de la lista Fortune 500, él decía, eso es lindo, broke. Pasa los panecillos. Así que dejé de mencionarlo. Dejé de sacar el tema de la empresa, los clientes, el crecimiento. Guardé el lápiz de carpintero en el bolsillo interior de mi bolso. Un rectángulo plano de cedro y grafito que olía a la tienda, a aserrín y a las manos de mi padre. Lo llevaba a todas partes. No exactamente porque lo extrañara, sino porque me recordaba cómo se suponía que debía verse un Meret. Y lo silenciosamente que me había convertido en uno. De todos modos, para cuando vendí una participación mayoritaria en la empresa en 2023, mi patrimonio neto superaba los $5 millones. Mi familia pensaba que yo alquilaba un apartamento de una habitación y conducía un Honda porque no podía pagar algo mejor. Conducía un Honda porque me gustaba. Nadie preguntó jamás. Mi padre murió hace 14 meses. Un ataque al corazón. Estaba de pie frente a la cepilladora en la tienda un martes por la mañana pasando una pieza de roble blanco por las cuchillas y su corazón simplemente se detuvo. Los paramédicos dijeron que ya había fallecido antes de tocar el suelo. Recibí la llamada en mi escritorio en Columbus. Gwen, mi socia de negocios, me llevó a Marietta porque mis manos no dejaban de temblar el tiempo suficiente para agarrar el volante. Cuando llegué, Garrett ya estaba dando audiencia en la sala de estar, aceptando condolencias, estrechando manos con hombres del club rotario. Se había puesto una chaqueta. Parecía un hombre que había estado ensayando para este papel toda su vida. Yo me encargué de todo lo demás. Los arreglos de la funeraria, los certificados de defunción, las llamadas al seguro. El boletín de la iglesia. Ruth estaba demasiado vacía como para funcionar. Y Garrett estaba demasiado ocupado siendo el hijo en duelo en público como para hacer algo de él. Trabajo de hijo en duelo en privado. No me quejé. Ese es mi defecto, si quieres llamarlo así. Veo un vacío y lo lleno. Veo un trabajo que nadie quiere y lo tomo. Exceso de responsabilidad. Mi terapeuta lo llama la compulsión de cargar con todo tú misma porque nadie te enseñó qué era. Seguro soltar las cosas. Después del funeral, noté algo. Ruth tuvo una reunión con Raymond Bass, el abogado de patrimonio de mis padres. En su oficina en la tercera calle. Fue sola. Regresó más callada de lo habitual, pero más firme, como alguien que había tomado una decisión. Le pregunté si todo estaba bien. Me palmeó la mano. Los asuntos de tu padre son complicados, dijo. Bass lo está resolviendo. No insistí. Debería haberlo hecho, pero tenía a Nora a quien regresar. Una empresa que dirigir y una madre que parecía querer llevar esta única cosa por sí misma. Así que la dejé. Ruth tuvo un derrame cerebral hace 6 semanas. Estaba sentada en el jardín arrancando las malas hierbas del macizo de flores que había mantenido desde que yo nací, y algo en su cerebro cedió. El vecino la encontró boca abajo en las caléndulas. Murió en el Hospital Memorial de Marietta 3 horas después. Estuve en el coche a los 20 minutos de la llamada.
Nora estaba sentada en el asiento trasero viendo pasar la tierra de cultivo de Ohio por la ventana. Sin decir nada porque los niños de 7 años pueden sentir cuando algo es demasiado grande para las palabras. El funeral fue en la iglesia primera congregacional. La iglesia donde 4 generaciones de los Meret habían sido bautizadas y enterradas. Asistieron 100 personas. Garrett dio el panegírico. Se paró en el púlpito con un traje color carbón, Tom Ford si tuviera que adivinar. Y habló durante 12 minutos. Habló sobre llevar el apellido de la familia. Habló sobre la tienda. Habló sobre lo que significaba ser un hijo Meret. Parado donde su padre y su abuelo habían estado parados. Mencionó la comida de Ruth. Mencionó su jardín. No mencionó que ella había pasado los últimos 14 meses sola en esa casa. Manejando un dolor que no debería haber tenido que manejar sola. No me mencionó a mí en absoluto. Después, en el salón parroquial, la tía Carol, la hermana menor de Ruth, me apartó y me apretó el brazo. Hermoso servicio, dijo. Tu padre habría estado orgulloso de Garrett. Casi me río. No lo hice. En el perchero, mientras ayudaba a Nora a ponerse su chaqueta. Un hombre con un traje de lana gris apareció a mi lado. Raymond Bass, de 66 años, seco como el polvo de tiza. El tipo de abogado que mide las palabras como un farmacéutico mide las píldoras. Quédese en la ciudad, dijo en voz baja. Su padre hizo cambios en el testamento después de los problemas de Garrett. Querrá escucharlos. Ambos juntos. Luego asintió una vez y se alejó. 6 días después del funeral, Garrett me llamó. Yo estaba en la cocina de la casa de mis padres, la casa de mi madre, preparándole avena a Nora. La luz de la mañana entraba por la ventana sobre el fregadero como siempre lo había hecho. Plana y dorada, iluminando las motas de polvo sobre el mostrador. Necesito que te vayas para el viernes, dijo Garrett. Sin preámbulos, sin un ¿cómo estás? Solo la exigencia como un contratista que da una fecha límite. Perdón. La casa, Brooke. Es mía. Papá lo dejó claro durante 30 años. La sucesión es una formalidad. Bass lo confirmará. Necesito que tú y la niña se vayan para que Sloan y yo podamos comenzar la renovación. ¿La niña? Llamó a mi hija la niña. Aún no hemos tenido la lectura, dije. No hay nada que leer. Conoces la regla. La tierra se queda con el hijo Meret. Tú te fuiste. Yo me quedé. Fin de la discusión. Podía escuchar a Sloan de fondo. Su voz, algo brillante y afilado. Dile que el viernes a más tardar, cariño. Apreté el mostrador. Nora me miraba desde la mesa con la cuchara a medio camino de su boca. No me iré hasta que Bass lea el testamento, dije. Entonces te irás sin nada, dijo Garrett. Y entonces, y quiero que escuches esto exactamente, porque lo dijo como si lo hubiera practicado. Como si fuera una línea en un guión que había estado escribiendo en su cabeza durante años. Espero que disfrutes de no tener hogar, Brooke. Me aseguré de que no obtengas nada. Colgó. Dejé el teléfono sobre el mostrador boca abajo. Terminé de hacer la avena. Me senté frente a mi hija y comí porque eso es lo que haces cuando alguien intenta quitarte el suelo. De debajo de los pies. Plantas los pies y te comes tu desayuno. Cuando probé mi llave en la puerta principal esa noche, la cerradura ya había sido cambiada. La llave de bronce en su llavero de cuero agrietado. La que mi padre me dio a los 18 años diciendo para cuando vuelvas a casa. Giró en el cilindro y se atascó por completo. Las cajas ya estaban en el porche para cuando caminé por la parte de atrás. 3 cajas de cartón de mudanza, del tipo barato de la ferretería de la calle Pique. La ropa de Nora, mi maleta, la caja de recetas de Ruth, la que me había prometido. La que tenía tarjetas con su letra que databan de hace 40 años. Todo eso reposando en medio centímetro de agua de lluvia sobre las tablas de madera donde mi madre
Solía beber su café matutino. Sloan abrió la puerta principal. Llevaba un chal de cachemira color crema y sostenía una copa de vino Sancerre como si estuviera presentando la inauguración de una galería. «Oh», dijo, mirándome de la forma en que mirarías a un mensajero que apareció en la dirección equivocada. «¿Todavía estás aquí?» «¿Dónde está la habitación de Nora?», pregunté. «¿Dónde están sus libros?» Garrett empacó todo lo que era tuyo o de ella. Este no es realmente su hogar. Brooke. Ella ha venido de visita, ¿qué? 4 veces. Lo dijo como si la geografía fuera la medida de la pertenencia. Como si una niña de 7 años necesitara ganarse su lugar en la propia casa de su abuela. Sentí que algo se bloqueaba en posición detrás de mis costillas. No ira exactamente, sino claridad. Caminé hacia el coche, cargué las cajas en el maletero, abroché a Nora en su asiento elevado. Luego regresé al porche. Sloan todavía estaba allí de pie bebiendo su vino, mirándome como si fuera un espectáculo. «Puedes quedarte con las cerraduras», dije. «Puedes quedarte con cada habitación de esta casa, pero no volverás a hablar de mi hija. Ni a mí. Ni a Garrett. Ni a nadie en esta ciudad. Eso no es una petición». La sonrisa de Sloan se afinó. Dio un paso atrás hacia el interior y cerró la puerta. Me subí al coche. Nora sostenía su conejo de peluche húmedo contra su pecho. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó. Todavía no tenía una respuesta. Simplemente conduje. Terminamos en el motel Riverview en la ruta 7, a 1,5 kilómetros de la ciudad. Por $49 la noche. 2 camas dobles, un microondas y una ventana que daba al estacionamiento hacia el río. Nora pensó que era una aventura. Saltó en la cama y preguntó si podíamos pedir pizza. Dije que sí porque no podía decir nada más sin que se me quebrara la voz. Me senté en el borde de la otra cama y me quedé mirando mi teléfono. Tenía un apartamento en Columbus. Tenía una vida allí, una buena vida. Podía empacar las cosas de Nora. Conducir 2 horas hacia el oeste y nunca más poner un pie en Marietta. Dejar que Garrett tuviera la casa. Dejar que tuviera el letrero y la tienda y todo el reino desmoronado. No lo necesitaba. Yo había construido el mío propio. Pero Bass había dicho, quédese. Su padre hizo cambios. Y Ruth, mi madre. Se había reunido con Bass a solas después del primer funeral y había regresado con el aspecto de una mujer que había dejado en el suelo algo que había estado cargando durante décadas. Le debía a ella escuchar lo que fuera esto. Y honestamente, y seré directa con ustedes aquí. Marietta era el único lugar donde Nora había visto a sus abuelos. El patio trasero con las caléndulas. El camino del río donde mi padre solía llevarme a pescar los sábados por la mañana antes de que decidiera que yo no valía su tiempo. Los 18 acres detrás de la propiedad cerca del agua donde el viejo cobertizo para botes se encontraba. Bajo un dosel de sicomoros. Nora amaba esa tierra. Lo llamaba el lugar del río. Así que me quedé, no para pelear, no para ganar nada. Me quedé porque Bass lo pidió, porque mi madre habría querido que lo escuchara. Y porque mi hija merecía conocer esta ciudad de la manera en que yo solía hacerlo. Antes de que el apellido Meret se convirtiera en algo que solo contaba si nacías varón. La oficina de Raymond Bass estaba en el segundo piso de un edificio de piedra caliza en la tercera calle, a 3 puertas de la tienda. El hueco de la escalera olía a papel viejo y aceite de limón. Su escritorio era de nogal, construido por mi abuelo. Las estanterías detrás de él contenían 40 años del código revisado de Ohio y una foto enmarcada de él estrechando la mano de mi padre en alguna cena del Club Rotario en los años 90. Siéntese, Brooke, dijo, señalando la silla de cuero frente a él. No era de hacer pequeñas charlas. Eso me gustaba de él. La lectura formal es el próximo jueves. Se requiere que tanto usted como Garrett estén presentes. Requeridos.
El testamento de su padre tiene una disposición que solo puede administrarse con ambos hijos presentes. Soy el albacea. Esos son los términos. Me incliné hacia adelante. Vas, ¿qué cambió mi padre? Entrelazó las manos sobre el escritorio. De la forma en que lo hacen las personas cuidadosas cuando eligen las palabras. Después de las dificultades comerciales de su hermano. Después de que su padre confirmó ciertas obligaciones y reestructuró ciertas deudas. Tom revisó una sección de su testamento. Agregó una condición a la disposición de un activo. Específico. ¿Qué activo? Los acres traseros. Los 18 acres a lo largo del río, incluido el cobertizo para botes. Mi pecho se apretó. El lugar del río. ¿Qué tipo de condición? El tipo que requiere que ambos beneficiarios presenten un estado financiero verificado antes de que se pueda adjudicar el activo. Su padre quería pruebas. Pruebas documentadas y certificadas de que quien reciba esa tierra pueda conservarla sin apalancarla, hipotecarla o perderla ante los acreedores. Hizo una pausa. Su padre aprendió algo, Brooke. Tarde, pero lo aprendió. ¿Qué aprendió? Bass tomó un bolígrafo, un objeto pesado de plata grabada, y lo golpeó una vez contra el escritorio. Que la persona más ruidosa de la sala no siempre es en la que debes confiar para darle las llaves. Se puso de pie. Jueves, 10 de la mañana. Traiga documentación. Garrett y Sloan se mudaron a la casa en un plazo de 48 horas. Para el fin de semana, habían arrancado los gabinetes de la cocina de Ruth. Los que mi abuelo había construido, de arce macizo, con uniones en cola de Milano. Y los reemplazaron por cosas modernistas empaquetadas de un catálogo. Sloan publicó fotos en Instagram. Nuevo capítulo, honrando el legado al hacerlo nuestro, 72 me gusta. Conduje por delante de la tienda el lunes y vi un letrero escrito a mano pegado en la ventana. Venta de patrimonio, herramientas y equipos. Todo debe venderse. Las herramientas de mi padre, sus cuchillas de desbaste, sus cepillos manuales. 30 años de acero cuidadosamente mantenido. Cada pieza engrasada y colgada en orden en la pared de tablero perforado. Garrett los estaba liquidando como basura de venta de garaje. Me estacioné al otro lado de la calle y me quedé allí durante 10 minutos, con el motor en marcha. Viendo a extraños salir llevando los cinceles de mi padre en bolsas de plástico. Casi me voy. Casi. Entonces lo vi empujado contra la pared del fondo detrás de una pila de madera de desecho. La caja de herramientas de mi padre. La vieja de metal verde con la tapa abollada y el pestillo de bronce. El testamento me la había dejado específicamente a mí. Herramientas manuales personales y caja de herramientas para Brooke. La única cosa a la que estaba unido mi nombre. Entré. Garrett estaba en el mostrador contando dinero en efectivo. Levantó la vista. No eres bienvenida aquí. Esa caja de herramientas es mía, dije. El testamento de papá la enumera. Lo sabes. Me miró fijamente durante un largo momento. Luego se encogió de hombros. Llévatela. De todos modos es basura, igual que todo lo demás que te dejó. La caja de herramientas era más pesada de lo que esperaba. La llevé al coche con ambos brazos. La puse en el maletero junto al asiento de seguridad de Nora. Algo se movió en el interior cuando la dejé. Un roce metálico, como un objeto deslizándose contra el revestimiento de hojalata. Todavía no la abrí. Ojalá lo hubiera hecho. Quiero hacer una pausa aquí porque sé que algunos de ustedes han sostenido una caja como esta. La única cosa que un padre les dejó mientras alguien más se quedaba con la casa. Si eres tú, cuéntame en los comentarios qué había en tu caja. Un anillo, una Biblia, un juego de tazas de medir. Quiero escucharlo. Y si esta historia te está impactando, suscríbete para que el algoritmo deje de enterrarla. Bien, volvamos a esa caja de herramientas. Y a la mujer que apareció en mi habitación de motel 3 días después.
La tía Carol apareció en el motel Riverview un miércoles por la noche sin previo aviso con un recipiente de plástico lleno de sopa de papas y una agenda. Tenía 63 años, era la hermana menor de Ruth. Una secretaria escolar jubilada que había vivido en Belpre toda su vida. Llevaba un chaleco de lana polar, zapatos ortopédicos y una expresión que se esforzaba mucho por parecer comprensiva. Me enteré de lo de la casa, dijo, sentándose en el borde de la cama como si fuera la dueña de la habitación. Nora estaba haciendo la tarea en el pequeño escritorio. Carol la miró una vez, luego se volvió hacia mí. Brooke, cariño, sé que esto parece injusto. Pero debes entenderlo. Así ha sido siempre. El padre de tu padre hizo lo mismo. Mi padre hizo lo mismo. Los niños se quedan con la tierra. Las niñas se casan y se van. Ahí estaba. El catecismo familiar sacado directamente del libro de Tom Meret. Carol, no estoy casada, dije. Tengo una hija de 7 años durmiendo en una habitación de motel porque mi hermano tiró nuestras cosas bajo la lluvia. Y eso es terrible. Lo es, pero luchar contra ellos solo empeorará las cosas. Se inclinó hacia adelante. Renuncié a mi parte de la granja de tu abuelo. 40 acres. Se la cedí a mi hermano porque eso era lo que se esperaba. ¿Y sabes qué? Sobreviví. Tú también lo harás. Lo dijo como si la supervivencia fuera el límite máximo. Como si la mayor ambición de una mujer debiera ser soportar el robo con gracia. ¿Querías esos 40 acres, Carol? Parpadeó. Por medio segundo, algo honesto se movió por su rostro. Un destello de vieja ira, vieja pérdida. Del tipo que se calcifica en aceptación porque la alternativa es demasiado pesada. No importa lo que yo quería, dijo. Importa lo que funciona. Dejó la sopa. Dejó su consejo. Y me dejó sentada en esa habitación de motel. Entendiendo por primera vez que Carol no solo estaba habilitando la tradición. Ella era su víctima más antigua. A la mañana siguiente, instalé mi computadora portátil en el escritorio del motel. Preparé una jarra de café terrible en la máquina de la habitación y volví a ser Brooke Meret. Contadora pública certificada. Fundadora de una firma de contabilidad forense que había facturado $14 millones en honorarios en el último año fiscal. Nora estaba sentada en la cama viendo dibujos animados a bajo volumen. Mientras yo revisaba una remisión de fraude de una empresa de fabricación en Akron. Los números me daban estabilidad. Siempre lo habían hecho. Los números no tienen favoritos. No les importa si eres hijo o hija. Simplemente te dicen lo que es verdad. Al mediodía, llamé a Gwen Avery, mi socia en la firma. Técnicamente la socia gerente ahora que yo había vendido mi participación mayoritaria. Pero mantenía un papel de asesora y una posición de capital significativa. ¿Cómo te trata la vida de pueblo pequeño?, preguntó. Mi hermano vendió las herramientas de mi padre y mi tía me trajo sopa de papas y un sermón sobre conocer mi lugar. Encantador. ¿Todavía piensan que eres una tenedora de libros? Piensan que soy una tenedora de libros que no puede pagar su propio apartamento. Gwen se quedó callada por un momento. Luego, Brooke, ¿acaso saben cuánto vales? Miré por la ventana hacia el estacionamiento. Mi Honda Civic estaba aparcado entre una camioneta y una minivan. Nadie en Marietta había visto nunca el interior de mi cartera de inversiones. Nadie había preguntado jamás. Nunca preguntaron, dije. ¿Y nunca se los dijiste? No. ¿Por qué? Lo pensé. La respuesta honesta era complicada. Orgullo, terquedad, el ardor restante de que me dijeran que mi trabajo era un pasatiempo. Pero la respuesta más simple era esta. Porque no debería tener que demostrar mi valor a personas que decidieron que no tenía ninguno desde antes de que tuviera la edad suficiente para hablar. Gwen dejó escapar un largo suspiro.
Me parece justo. Pero Brooke, si hay una lectura y si hay algo en juego. Es posible que tengas que mostrar esos números, quieras o no. 2 días antes de la lectura. Pasé en coche por la casa en Maple Lane para revisar el jardín de Ruth. Una vieja costumbre. Las caléndulas ya se estaban muriendo. Nadie las estaba regando. Pero eso no fue lo que me detuvo. Había un hombre en el porche delantero, de unos 40 años. Que llevaba un polo con el logotipo de un banco en el pecho. Estaba hablando con Garrett a través de la puerta mosquitera. Y la voz de Garrett tenía un tono que nunca había escuchado antes. Tenso, a la defensiva, casi suplicante. El patrimonio lo cubrirá, estaba diciendo Garrett. Una vez que la sucesión se aclare, tendré acceso a todo. Obtendrá su pago. Señor Meret. Este aviso es el tercero que enviamos. El saldo de la segunda hipoteca está vencido por... Dije que el patrimonio lo cubrirá. Garrett me vio estacionada en la acera. Y su expresión cambió del pánico a la furia en unos 2 segundos. Salió, cerró de golpe la puerta mosquitera. Y el banquero se retiró a su sedán sin terminar su frase. No saludé. No hablé. Solo observé una segunda hipoteca sobre la casa que Garrett ya estaba tratando como su propiedad personal. Sobre la casa de la que me había echado. Sobre la casa por la que afirmaba que valía la pena luchar. Algo que mi padre siempre decía volvió a mi mente. Uno de sus dichos menos terribles. Un hombre que pide prestado contra sus cimientos es un hombre parado sobre una trampa. Había asumido que Tom estaba hablando de la tienda, de mantener el negocio libre de deudas. Pero sentada en mi coche, viendo desaparecer el sedán del banquero por Maple Lane. Empecé a preguntarme si mi padre había estado hablando de Garrett todo el tiempo. Conduje de vuelta al motel. Tampoco abrí la caja de herramientas esa noche. Algo me decía que debía esperar hasta estar lista para lo que hubiera adentro. Pero me estaba quedando sin razones para esperar. La noche antes de la lectura, finalmente abrí la caja de herramientas. Nora estaba dormida. La habitación del motel estaba en silencio. Excepto por el zumbido del pequeño refrigerador y el paso ocasional de algún camión por la Ruta 7. Puse la caja de metal verde sobre la cama y abrí el cierre de bronce. Adentro había una sierra de marquetería, un pequeño cepillo de bloque. Un juego de calibres de marcado y debajo de ellos. Metidos contra el revestimiento de hojalata como si alguien los hubiera colocado allí. Deliberadamente, 3 cosas que lo cambiaron todo. La primera era el lápiz de carpintero. No cualquier lápiz, este había sido afilado recientemente, y en el lado plano. Raspado con la letra apretada de mi padre, decía, Tom Meret a Brooke Meret. Una flecha, una transferencia, como si estuviera pasando algo hacia adelante. La segunda era la llave de bronce, de la misma forma que la de mi llavero de cuero. La que ya no abría la puerta principal. Pero esta llave era diferente, más pequeña, más antigua. Le di la vuelta en la mano y vi una etiqueta pegada al arco. Del tipo de etiqueta de metal que encontrarías en un casillero de almacenamiento. Grabado en ella, cobertizo para botes, acres traseros. No era la llave de la casa. Nunca fue la llave de la casa. Era la llave del cobertizo para botes en los 18 acres junto al río. El lugar donde mi padre solía llevarme a pescar. El lugar que Nora llamaba el lugar del río. La tercera cosa era un documento doblado. Lo abrí con manos que estaban más firmes de lo que deberían haber estado dado lo que estaba viendo. Era un aviso de gravamen del First Federal Savings. Una segunda hipoteca sobre la casa en 14 Maple Lane, fechada hace 3 años por $340,000. La firma de mi padre estaba en la parte inferior. En el margen, con lápiz, había escrito 6 palabras, Brooke. Pregúntale a Bass sobre los acres traseros. Lo leí 2 veces. Luego tomé mi teléfono y llamé a Bass a las 11 de la noche. Respondió al segundo tono como si hubiera estado esperando. Encontró el aviso de gravamen.
dijo Bass. No era una pregunta. $340.000, dije. Sobre la casa. Su padre sacó una segunda hipoteca hace 3 años para cubrir las deudas de su hermano. El proyecto de casas especulativas de Garrett colapsó. Se había sobreendeudado en 2 propiedades en Williamstown. Había pedido prestado a prestamistas privados a tasas predatorias. Se enfrentaba a la bancarrota personal. Su padre cofirmó los préstamos originales y luego refinanció todo contra la casa para consolidarlo. Me senté en la cama del motel y presioné el teléfono contra mi oreja. Entonces, la casa de la que Garrett me acaba de echar está fuertemente grabada. El capital es insignificante. El edificio de la tienda tiene un gravamen separado, más pequeño. De unos 40.000 de un proveedor al que Garrett nunca pagó. En conjunto, la parcela familiar que su hermano heredará viene con aproximadamente $380.000 en deudas garantizadas contra un valor de activos de unos 400.000. Heredará algo con lo que apenas saldrá a mano, si tiene suerte, si el mercado se mantiene. Lo cual, dada la situación actual de las tasas de interés, no está garantizado. Miré el aviso de gravamen en mi mano, la letra de mi padre en el margen y luego hablé. ¿Y los acres traseros? Los 18 acres a lo largo del río son el único activo libre de gravámenes en el patrimonio. Sin gravámenes, sin hipotecas, valor de tasación actual. Aproximadamente $1.100.000. Su padre sabía que si se lo dejaba directamente a Garrett, lo apalancaría en menos de un año. Así que agregó la condición que le mencioné. Ambos hijos presentan estados financieros verificados y la tierra pasa a cualquier hijo que pueda demostrarla capacidad de mantenerla libre de deudas. Control póstumo, dije. Conocía el término. Lo había visto en casos de herencias. Exactamente. Es aplicable. Los tribunales testamentarios de Ohio defienden los legados condicionales rutinariamente. Hizo una pausa. Su padre aprendió algo, Brooke, por las malas. Pero lo aprendió. Colgué y me quedé allí sentada durante mucho tiempo, sosteniendo la llave de bronce en una mano y el lápiz en la otra. Bass nos llamó a ambos a la mañana siguiente para explicar el requisito. La reacción de Garrett fue inmediata y ruidosa. Podía escucharlo a través del teléfono a pesar de que Bass nos tenía en líneas separadas. ¿Un estado financiero? Bien. Con mucho gusto. No tengo nada que ocultar. Si tenía algo que ocultar. Tenía $380.000 de algo que ocultar. Pero Garrett había pasado toda su vida creyendo que la confianza era lo mismo que la competencia. Y esto no era diferente. Entregó su estado verificado a Bass al mediodía. Luego me llamó. Solo para que lo sepas, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Ya entregué mis papeles. La tierra será mía al atardecer de mañana. Yo me quedé. Yo dirigí la tienda. Llevé el nombre. Un trozo de papel no va a cambiar 30 años en los que papá le dijo a toda la ciudad quién era su heredero. Bien, dije. Trae tu pequeño recibo de pago, Brooke. O tu formulario de impuestos o lo que sea que presenten las personas de las calculadoras. No importa. La condición de papá era una formalidad. Sabía que yo calificaría. Solo quería que quedara registrado. Bien, dije de nuevo. ¿Es eso todo lo que vas a decir? Bien. ¿Qué te gustaría que dijera, Garrett? Silencio. Entonces me gustaría que dijeras que entiendes que la tierra, toda ella, siempre estuvo destinada a ser mía. Así es como funciona esta familia. Así es como siempre ha funcionado. Miré a Nora, que estaba dibujando un río en el escritorio del motel con un crayón verde. Entiendo exactamente cómo funciona esta familia, dije. Te veré mañana.
Colgué y llamé a Gwen. Necesito un estado financiero verificado para las 5 de la tarde de hoy, dije. Cartera completa, certificado por un contador público. Resumen de patrimonio neto en la primera página. ¿Vas a hacer esto? Estoy haciendo la última cosa que mi padre me pidió que hiciera. Lo tendré en 3 horas. Esa noche, después de que Nora se quedó dormida, me senté en el estacionamiento del motel con el motor apagado y las ventanas bajadas, escuchando el río. El Ohio estaba a menos de 1 kilómetro de distancia. Pero en las noches tranquilas se podía escuchar un sonido bajo y constante, como si la ciudad respirara. No necesitaba los 18 acres. Tenía dinero. Tenía una carrera. Tenía una hija que estaba sana y era inteligente. Y que estaría bien tanto si vivíamos en Columbus como en la Luna. La parte racional de mi cerebro, la parte de contadora forense. La parte que realizaba análisis de costo-beneficio para ganarse la vida, decía, aléjate. Deja que Garrett se quede con la tierra. Deja que la hipoteque, la pierda, que vea como un banco la subasta. Nada de eso era mi problema. Pero la otra parte, la parte que recordaba las mañanas de sábado en la orilla del río. Mi padre enseñándome cómo hacer un nudo de pesca. La forma en que los sicomoros se volvían dorados en octubre. El sonido que hacía la puerta del cobertizo de botes cuando se abría sobre sus bisagras oxidadas. Esa parte no me dejaba ir. Mi padre había escrito las iniciales de mi nombre en un lápiz. Había puesto la llave del cobertizo de botes en la caja de herramientas que me dejó. Había escrito "Pregúntale a Bass" en el margen de un aviso de gravamen y lo había escondido donde solo yo lo encontraría. Esas no eran casualidades. Eran instrucciones de un hombre que había pasado toda su vida creyendo en lo equivocado y que, finalmente, demasiado tarde, había empezado a verlo. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Gwen. Envía el estado a Bass. Ella respondió en menos de 1 minuto. Ya está hecho. $5.830.000 certificados por contadores públicos certificados independientes. Estás registrada. Miré el río. No estaba haciendo esto para vencer a Garrett. Estaba haciendo la última cosa que mi padre me había pedido. Si eso también demostraba que él estaba equivocado acerca de todo lo que siempre había dicho sobre las hijas, bueno, los números no mienten. La mañana de la lectura, Sloan se presentó en mi habitación de motel a las 7 de la mañana. Estaba vestida como si fuera a un almuerzo elegante, blusa de seda, pantalones de lino. Un bolso de marca que probablemente costaba más que mi factura mensual del motel. Tenía un sobre de Manila en la mano. Podemos hablar, dijo, apoyándose en el marco de la puerta con una sonrisa que intentaba con todas sus fuerzas parecer cálida. De mujer a mujer. La dejé entrar porque quería escuchar lo que iba a decir. Nora se estaba cepillando los dientes en el baño. Sloan se sentó en el borde de la cama y abrió el sobre. Esta es una escritura de renuncia, dijo, deslizándola sobre el edredón. Garrett me pidió que la trajera. ¿Tú firmas esto? Renuncias a cualquier reclamo sobre la herencia. La casa, la tierra, todo. Y a cambio, Garrett te dará $15.000 y todas las fotos personales de Ruth. Miré el documento, 4 páginas, nítido, impreso, ya notariado por parte de Garrett. Había hecho que un abogado preparara esto. Lo había planeado. $15.000, dije. ¿Y fotos? Es generoso, Brooke. Dado que el testamento claramente favorece a Garrett. Gastarías más que eso en honorarios legales tratando de impugnarlo. De esta manera, todos salen limpios. Sin drama. Sin resentimientos. Sin resentimientos, repetí. Tu esposo tiró las zapatillas de mi hija bajo la lluvia. La sonrisa de Sloan no flaqueó, pero sus ojos sí. Garrett puede ser impulsivo. Pero tiene buenas intenciones.
Está bajo mucha presión en este momento. Estoy segura de que lo está. Doblé la escritura de renuncia y la deslicé de nuevo en el sobre. No firmo cosas que no he tenido tiempo de revisar, dije. Y no firmo cosas bajo presión en habitaciones de motel. Si Garrett tiene una oferta, puede presentarla a través de Bass. Sloan se puso de pie. La calidez había desaparecido. Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Tal vez, dije. O tal vez solo lo estoy haciendo honesto. Se fue sin el sobre. Lo tiré a la basura. Gwen llamó a las 8:30. Estados entregados en la oficina de Bass. Certificados, sellados. El paquete completo. La firma aprobó todo personalmente. Gracias, Brooke. Su voz cambió. Ten cuidado. Cuando abran ese sobre en una habitación llena de personas que creen que estás en la quiebra, sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Lo sabía. Había repasado el escenario en mi cabeza una docena de veces. La contadora forense que hay en mí ya había trazado las reacciones. La incredulidad de Garrett, el pánico de Sloan, la confusión de Carol. Los números en esa declaración contaban una historia que ninguno de ellos se había molestado en leer. Patrimonio neto, $5.830.000. Desglosado, $2.400.000 por la venta de la empresa. $1.900.000 en carteras de fondos indexados diversificados. $1.100.000 en bienes raíces comerciales. 2 pequeños edificios de oficinas en Columbus que había comprado y administrado yo misma. $430.000 en cuentas de jubilación y reservas de efectivo. Había construido cada dólar. Sin herencias, sin dinero de la familia, sin los ingresos de un esposo. Solo 17 años de ser muy buena en algo que mi familia llamaba un pasatiempo. Sé lo que va a pasar, dije. ¿Estás lista para ello? Miré a Nora, que estaba sentada en la cama trenzando las orejas de su conejo de peluche con la intensa concentración que solo una niña de 7 años puede reunir. Esta niña había dormido en un motel durante 2 semanas porque su tío decidió que ella no pertenecía a la casa de su abuela. Había escuchado a Sloan decir, este no es realmente su hogar. Había empacado su propia mochila sin que se lo pidieran porque ya estaba aprendiendo que ser una chica Meret significaba cargar con tu propio peso. Estoy lista, dije. Bien. Llámame después. Y Brooke, haz que digan el número en voz alta. Casi sonreí. Casi. Una rápida comprobación de honestidad antes de la lectura. La gente seguía diciéndome que firmara y me alejara. Mantener la paz. Aceptar mi lugar. Tal vez alguien te esté diciendo eso ahora mismo sobre tu propia situación, tu propia familia. Tu propia herencia, tu propio valor. Así que dime, ¿habrías firmado esa renuncia? Comenta sí o no. Y presiona suscribirse porque la siguiente habitación en la que entré es en la que había estado. Esperando 17 años para sentarme. Vamos. Oficina de Bass. Jueves, 10 de la mañana. La sala de conferencias olía a cera de limón y cuero viejo. Una mesa de nogal que mi abuelo había construido estaba en el centro. 6 sillas alrededor. Una jarra de agua y 2 carpetas colocadas precisamente en la cabecera donde se sentaría Bass. Garrett llegó primero. Traje color carbón, pañuelo de bolsillo, un reloj brillante captando la luz del techo. Sacó una silla y se sentó como un hombre a punto de recibir un premio. Sloan entró detrás de él, con el teléfono ya en la mano. Probablemente componiendo una descripción para más tarde. Carol llegó a continuación, agarrando la correa de su bolso con ambas manos. Usando el mismo chaleco polar que había usado en el motel. Me hizo un gesto de asentimiento y se sentó lo más lejos de Garrett que la mesa permitía. Yo tomé la silla frente a mi hermano. Nora estaba con una niñera en el motel. Decidí que no necesitaba ver esto, fuera lo que fuera en lo que esto se convirtiera.
En mi bolso, junto al lápiz de carpintero, sentí el peso de la llave de bronce. Y sentada allí en esa habitación con la luz de la mañana cayendo sobre la mesa. De repente entendí algo que se me había pasado por alto durante 20 años. La llave que mi padre me dio a los 18, la que había llevado en el llavero de cuero agrietado. La que había probado en la cerradura de la puerta principal la noche que Garrett la cambió. Nunca había sido la llave de la casa. Era demasiado pequeña, demasiado antigua. Los dientes eran diferentes. Era la llave del cobertizo de botes, la llave del lugar del río. Mi padre me había dado la llave de los 18 acres cuando tenía 18 años. Y había pasado 17 años pensando que era algo completamente diferente. Bass entró, cerró la puerta y tomó asiento. Colocó las manos planas sobre las dos carpetas. Comenzaremos con el testamento de su padre, dijo. Luego abordaremos la sección final. Garrett sonrió. Yo no lo hice. Bass abrió la primera carpeta. Última voluntad y testamento de Thomas Edward Meret revisado hace 18 meses. Presenciado y notariado en el condado de Washington, Ohio. Leyó las disposiciones estándar, deudas, gastos funerarios, nombramiento de albacea. En el tono plano y medido de un hombre que había hecho esto 1000 veces. Luego llegó a la distribución. A mi hijo, Garrett Thomas Meret, le dejo lo siguiente: la propiedad residencial en 14 Maple Lane, Marietta, Ohio. Incluyendo todas las estructuras. La propiedad comercial en el número 312 de la tercera calle. Conocida como Trabajos en Madera Meret e Hijo. Incluyendo todos los accesorios y el inventario restante. Y todos los bienes inmuebles que comprenden la parcela familiar según se registra en los registros de escrituras del condado de Washington. Garrett se recostó. No sonrió. Hizo algo peor. Asintió lentamente como un rey confirmando lo que ya sabía. A mi hija, Brooke Ellen Meret. Le dejo mis herramientas manuales personales y la caja de herramientas. Eso era todo. Una línea. 35 años de ser la hija de Tom Meret, reducidos a una caja de metal verde y un juego de cinceles. Carol exhaló suavemente. Sloan ya estaba escribiendo en su teléfono. Garrett se volvió hacia mí. La tierra se queda con el hijo Meret, dijo. Y la frase resonó en esa habitación como una campana que había estado esperando toda su vida para golpear. Siento que haya tenido que ser de esta manera, Brooke, pero papá tomó su decisión. Él siempre tomó su decisión. No dije nada. Miré a Bass. Bass me devolvió la mirada con una expresión que era casi el fantasma de la paciencia. Señor Meret, dijo Bass. No hemos terminado. Garrett hizo un gesto con la mano. ¿Qué queda? Ella obtuvo la caja de herramientas. Yo obtuve la casa. ¿Está hecho? No está hecho. Bass cerró la primera carpeta y colocó la mano sobre la segunda. El testamento de su padre contiene una última sección. Y por los términos del documento se me exige que se las lea en voz alta a ambos antes de que cualquier activo pueda transferirse. La confianza de Garrett no se quebró. Se endureció. Se puso de pie. Literalmente se levantó de su silla como si estuviera a punto de dar un brindis en su propia coronación y miró alrededor de la habitación. Una sección final, repitió. Bien, léala. Pero seamos claros sobre lo que está pasando aquí. Me señaló con el dedo. Mi hermana dejó esta familia cuando tenía 18 años. Se mudó a Columbus. Consiguió un trabajo. Moviendo números. No dirigió la tienda. No mantuvo la propiedad. No llevó el nombre. Yo hice todo. Eso cada año. Cada día festivo. Cada vez que se rompía una tubería o goteaba el techo o papá necesitaba a alguien que le confirmara se detuvo, dándose cuenta de lo que iba a decir. Yo me quedé, terminó. Y ella se fue.
Esas son las matemáticas. Siempre han sido las matemáticas. Luego se volvió hacia mí con todo el peso de 41 años de derecho adquirido detrás de sus ojos. Espero que disfrutes de no tener hogar, Brooke. Me aseguré de que no obtengas nada. Las mismas palabras, el mismo guión. Lo había dicho por teléfono hace 6 días. Lo estaba diciendo de nuevo ahora frente a testigos. Como si la repetición pudiera hacerlo realidad. Sloan asintió con la cabeza. Carol se quedó mirando la mesa. Bass esperó. Esperó de la manera en que espera un hombre que ha leído la página siguiente y sabe lo que viene. Cuando Garrett se sentó, Bass abrió la segunda carpeta. La última sección del testamento de Thomas Meret, dijo. Se refiere a la disposición de una parcela no incluida en la concesión familiar. Específicamente. 18 acres de tierra ribereña libre de gravámenes en el condado de Washington. Incluida la estructura conocida como el cobertizo para botes, tasada en $1.100.000. Garrett parpadeó. El teléfono de Sloan dejó de moverse. Carol levantó la vista. Esta parcela, continuó Bass, está sujeta a un legado condicional. Su padre adjuntó una condición que ahora me veo obligado a administrar. Bass sacó una sola página de la carpeta. Reconocí el papel. Cartulina gruesa de color crema. Del tipo que usan para los instrumentos legales que están destinados a durar. Leeré las palabras de su padre exactamente como están escritas, dijo Bass. Se ajustó las gafas. Yo, Thomas Edward Meret, estando en mi sano juicio. Ordeno por la presente que la parcela ribereña de 18 acres. Parcela número 04-117-2 o del condado de Washington, incluidas todas las estructuras en ella. No se distribuirá como parte de la concesión familiar. Esta tierra ha estado en la familia Meret durante 4 generaciones. He visto cómo se la ha mantenido. Mejorado y honrado. También he visto cómo otros activos de esta familia han sido apalancados. Hipotecados y casi perdidos. No veré que esta tierra corra la misma suerte. Garrett se removió en su silla. Por lo tanto, ordeno a mi albacea que requiera que cada uno de mis hijos presente un estado financiero verificado. Preparado y certificado por un contador público independiente. Que demuestre su patrimonio neto actual y sus obligaciones de deuda. La parcela de 18 acres pasará al hijo que demuestre la capacidad financiera para mantener esta tierra libre de cargas sin hipotecarla, apalancarla o colocarle ningún gravamen por un periodo mínimo de 10 años. Bass hizo una pausa. La habitación estaba en silencio, excepto por el reloj en la pared. Si ninguno de los hijos cumple con este estándar, la tierra se venderá y las ganancias se donarán a la conservación de tierras del condado de Washington. Levantó la vista. He pasado mi vida creyendo que la tierra pasa al hijo varón. Estaba equivocado. La tierra no va a quien hace más ruido. Va a quien puede conservarla. Esa última línea, sentí que aterrizaba en mi pecho como una piedra que cae en aguas tranquilas. Mi padre, el hombre que me dijo a los 15 años que yo no me iba a quedar. El hombre que ni una sola vez preguntó sobre mi trabajo. Había escrito esas palabras en la oficina de un abogado a solas, sabiendo que las estaba poniendo en papel para el resto del tiempo. Carol emitió un pequeño sonido. Garrett no dijo nada. Bass dejó la página. Ambos estados financieros han sido presentados. Ahora los revisaré. Bass abrió 2 sobresellados uno al lado del otro. Leyó primero el de Garrett. Garrett Thomas Meret. Estado financiero verificado preparado por contadores. Examinó la página. Activos totales. Propiedad. Residencial en 14 Maple Lane. Valor estimado $410.000. Propiedad comercial en la tercera. Calle 312. Valor estimado $95.000. Vehículo, cuentas personales que suman $11.400.
Hizo una pausa. Pasivos totales, segunda hipoteca sobre 14 Maple Lane. Saldo $298.000. Gravamen de proveedor sobre la tercera calle 312. Saldo $42.000. Préstamos personales pendientes de prestamistas privados. Saldo $87.000. Obligaciones de tarjetas de crédito, $31.000. Los números flotaron en el aire como humo. Patrimonio neto, dijo Bass, con su voz plana y precisa, negativo de $41.600. La mandíbula de Garrett se bloqueó. La mano de Sloan encontró su brazo y lo apretó. Eso es temporal, dijo Garrett. El negocio se está recuperando. Esas deudas se están reestructurando. Una vez que la herencia se resuelva y yo venda algunas. Señor Meret. La voz de Bass era baja, pero definitiva. La condición requiere una capacidad demostrada en el momento de la presentación. No una capacidad futura proyectada. No pronósticos optimistas. Su declaración muestra insolvencia. La casa vale 400.000. La casa tiene 340.000 de deuda garantizada que usted co-creó y su padre absorbió. No heredó un activo. Señor Meret. Heredó un gravamen. Garrett me miró por primera vez desde el funeral. Tal vez por primera vez en años, realmente me miró. No a través de mí, no más allá de mí. A mí. Y vi algo que nunca antes había visto en el rostro de mi hermano. ¿Miedo? No a mí. Al número, a las matemáticas. A la aritmética simple y despiadada de que toda su vida había sido construida sobre cimientos hechos con el dinero de otra persona, y ahora se debía el saldo. Lea la de ella, dijo con voz ronca. Lea la de mi hermana. Bass tomó el segundo sobre. Brooke Ellen Meret. Bass leyó. Estado financiero verificado preparado por contadores públicos certificados independientes. Columbus, Ohio. Pasó la página. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar a Carol respirar. Activos totales. Leyó cada línea como lo leía todo, de manera uniforme, sin énfasis. Como un hombre leyendo el informe del clima. Participación en el capital de Grupo Forense Meret después de la venta. $2.400.000. Cartera de inversiones diversificada. $1.900.000. Propiedades de bienes raíces comerciales. 2 propiedades en el área metropolitana de Columbus, $1.100.000. Cuentas de jubilación. $280.000. Efectivo y reservas líquidas, $150.000. Sloan hizo un sonido, no una palabra. Un sonido, algo entre un jadeo y un trago, como si le hubieran sacado el aire a golpes. Pasivos totales, continuó Bass. 0. Sin deudas pendientes, sin hipotecas, sin gravámenes, sin cargas de ningún tipo. Dejó la página. Patrimonio neto, $5.830.000. El número quedó en la habitación como una detonación que nadie vio venir. $5.830.000. Cada dólar ganado, cada dólar mío. Garrett me miró fijamente, abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salió nada. Carol se apretó la mano contra su propia boca. Sloan se había quedado completamente quieta, su teléfono olvidado en su regazo. Su rostro del color del papel viejo. Yo no hablé. No lo necesitaba. Puse mi mano sobre el lápiz de carpintero en mi bolso y esperé. Por los términos del legado condicional de su padre, dijo Bass. Brooke Meret es la única beneficiaria que califica. La parcela ribereña de 18 acres. Incluido el cobertizo para botes, pasa a Brooke. Miró a Garrett. Señor Meret, ¿tiene alguna pregunta? Las manos de Garrett estaban planas sobre la mesa. Con los dedos separados como si tratara de sujetarse a la superficie de la tierra. Su rostro estaba blanco.
Su respiración era superficial y errática. 5, susurró. 5 millones. 5.830.000 dólares, corrigió Bass, porque Raymond Bass era un hombre que creía en la precisión. Y luego los ojos de mi hermano se pusieron en blanco y se desplomó. Golpeó la silla al caer. La silla golpeó la mesa. Un vaso de agua se volcó y rodó por la superficie de nogal que mi abuelo había construido hace 60 años. El agua se acumuló alrededor de las carpetas como una marea lenta. Sloan gritó, algo corto y agudo, más por sorpresa que por dolor, y se abalanzó hacia él. Carol se puso de pie tan rápido que su bolso cayó al suelo. Y las monedas se esparcieron por la madera dura. La asistente de Bass ya estaba al teléfono. Está respirando, dijo, arrodillándose a su lado, con 2 dedos en su muñeca. El pulso es rápido pero constante, probablemente un síncope vasovagal. Yo me quedé en mi silla. No me moví. No me regodeé. No sentí triunfo ni satisfacción ni ninguna de las cosas que esperarías que sintiera al ver al hombre que había puesto los zapatos de mi hija bajo la lluvia colapsar en el piso de la oficina de un abogado porque un pedazo de papel le dijo la verdad sobre su hermana. Me sentí cansada. Sentí el agotamiento específico de una mujer que había pasado 35 años siendo subestimada y que acababa de ver cómo se cobraba la estimación. Sloan estaba abanicando a Garrett con una carpeta. Carol estaba parada contra la pared, con ambas manos presionadas contra sus mejillas, mirando a la nada. Bass estaba sentado en la cabecera de la mesa, con las manos entrelazadas, esperando con la paciencia de un hombre que había visto a personas desmayarse antes y que las volvería a ver desmayarse. Metí la mano en mi bolso y saqué la llave de bronce en su llavero de cuero agrietado. La puse sobre la mesa junto al agua estancada, junto a las carpetas, junto a los restos de la certeza de mi hermano. La llave del cobertizo de botes. La llave del lugar del río. La llave que mi padre me dio a los 18 años. El día que me fui. El día que dijo para cuando vuelvas a casa. Había vuelto a casa, y la tierra había venido conmigo. Los paramédicos llegaron en 11 minutos. Para entonces, Garrett estaba sentado en una silla, con una compresa fría en la frente. Con Sloan flotando a su lado como un guardaespaldas al que habían atrapado durmiendo. Los técnicos de emergencias revisaron su presión arterial, le iluminaron los ojos con una luz. Le recomendaron que viera a su médico. Rechazó el traslado. Por supuesto que lo hizo. Los hombres Meret no viajan en ambulancia. Cuando los paramédicos se fueron, Garrett me miró al otro lado de la mesa con una expresión que nunca le había visto. No era ira, no era confianza, sino algo crudo y desmoronado como una pared con el yeso arrancado. Lo sabías, dijo. Te sentaste ahí y lo sabías. Sabía que había construido una carrera. Sabía que había ganado mi dinero. No sabía qué importaría. En esta sala hasta hace una semana. Lo ocultaste. Dejaste que yo, querías que quedara como un idiota. Tú quedaste como lo que elegiste quedar, Garrett. Yo no tomé ni una sola decisión por ti. Su mandíbula tembló. Luego llegó la autocompasión. Justo a tiempo. Yo me quedé, Brooke. Me quedé. Dirigí la tienda e hice todo lo que papá pidió. Renuncié a cosas. Le di todo a esta familia. ¿Y ahora? Estoy ahogado en deudas y tú estás sentada sobre 6 millones de dólares. Y la tierra va a... La tierra va a alguien que no la perderá. Ese no fuiste tú. Esa no fui yo. Fue Carol. Todos nos volvimos. Todavía estaba parada contra la pared. Con los brazos cruzados y las lágrimas corriendo silenciosamente por las líneas alrededor de su boca. Renuncié a 40 acres, dijo, con voz fina. Se los di a mi hermano porque esa era la regla. Los niños se quedan con la tierra. Y eso se comió. Mi vida,
Garrett. Esa regla se comió toda mi vida. Se secó la cara con el dorso de la mano. Tu padre estaba equivocado. Mi padre estaba equivocado. Y yo estaba equivocada al decirle a Bro que lo aceptara. Me miró. Lo siento, dijo. Y creí que lo decía en serio. Pero decirlo en serio y haber hecho algo al respecto eran dos cosas diferentes. Y Carol lo sabía tan bien como yo. 3 meses después, la casa en Maple Lane entró en ejecución hipotecaria. Garrett no pudo cubrir la segunda hipoteca, la que mi padre había sacado para salvarlo. Y el banco presentó el aviso en noviembre. Sloan se mudó 2 semanas antes de la venta judicial. Se llevó los gabinetes prefabricados que había instalado sobre los originales de mi abuelo. Dejó el tragaluz de vitrales sobre la puerta principal porque era demasiado pesado para cargarlo. Garrett impugnó el legado condicional. Su abogado presentó la moción. Bass respondió con el testamento, la condición. Las declaraciones verificadas y un informe de 8 páginas sobre la jurisprudencia de Ohio con respecto al control póstumo. La moción fue desestimada en 16 días. El fallo del juez tenía un párrafo de extensión. Terminaba con, la condición del testador es clara, legal y aplicable. Garrett dejó de llamarme después de eso. Carol me envió una tarjeta en Navidad. Ningún mensaje, solo su nombre. No respondí, pero tampoco la tiré a la basura. Algunas deudas tardan más en saldarse que otras. En enero, llevé a Nora al lugar del río por primera vez desde la lectura. Los sicomoros estaban desnudos, el río estaba alto y gris. Y la puerta del cobertizo de botes se atascaba en sus bisagras como siempre lo había hecho. Usé la llave de bronce. Giró suave y fácil como si hubiera estado esperando. Adentro, las cañas de pescar de mi padre, una silla plegable. Una lata de café llena de anzuelos y plomadas, y el olor a cedro. ¿El mismo cedro de la tienda, de la caja de herramientas? De todos los sábados por la mañana que había pasado aquí de niña antes de que mi padre decidiera que yo no valía su tiempo. Nora corrió hasta la orilla del agua y tiró piedras mientras yo me sentaba en los escalones del cobertizo y afilaba el lápiz de carpintero con una navaja de bolsillo. Tracé una línea en un trozo de madera. La primera línea de un plano para un pequeño taller que construiría aquí para Nora para que tuviera un lugar donde su nombre significara algo. Espero que disfrutes de no tener hogar, había dicho Garrett. Miré los 18 acres de tierra ribereña sin gravámenes y pensé, estoy en casa. El valor no se entrega al que hace más ruido, ni al que se quedó. Ni al que nació con el nombre correcto en el cuerpo correcto. El valor se mide por lo que puedes cargar por tu cuenta. Y mi padre aprendió eso demasiado tarde para decírmelo a la cara. Pero justo a tiempo para dejarlo por escrito. Esa es mi historia. Una caja de herramientas de metal verde. 18 acres y un hermano que descubrió demasiado tarde lo que nada significaba realmente. Si una familia alguna vez te dijo que no llegarías a nada, te dijo que la tierra, el apellido, el legado no eran tuyos para conservar, ve a construir algo que solo tú puedas cargar. Y luego ven a contármelo. Deja un comentario, presiona suscribirse y nos vemos en la próxima historia.